Bienvenido, Padre, nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar en este momento con ustedes y poder comunicarme y así edificarnos mutuamente, ¿no? Les saludo especialmente a todos los jóvenes, los adolescentes que estén aquí presentes. Les estimo ya, aun cuando no les vea, porque si están reunidos aquí es porque están buscando algo, ¿no? Y espero no defraudarlos en demasía, ¿no? Sin embargo, daré mi mejor esfuerzo para poder explicarles ese tema tan importante, tan actual y tan grave, en el cual ustedes se ven definitivamente envueltos, ¿no? Quisiera también pedirles que se concentren, que estén muy atentos, seguramente a su alrededor, quizá como están en sus casas, está por ahí caminando su hermanita o su hermano, su papá, quizá está una televisión encendida, no sé, ¿no? Dediquen ese tiempo, como lo hemos hecho ya en la oración, como un tiempo realmente de Dios. Es para Él dedicado y es para Él entonces ofrecido. Todo lo que hagamos aquí entonces será para su mayor gloria y para nuestra propia salvación y también por la preocupación que tenemos por la salvación de los demás. Ustedes tienen amigos, familiares, en algún momento se verán ustedes envueltos en una situación de la que vamos a tratar y les pueden ayudar. Ustedes pueden ayudar a esas personas si es que quizá algo de esto aprenden y también pueden comunicar, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema de el vínculo que existe entre la ideología de género y el aborto, ¿no? Ideología de género y aborto. Voy a dar por entendido que ustedes son jóvenes cristianos y que de principio saben, ¿no? Conocen que Dios en su plan salvífico, en su voluntad, ha deseado que siempre exista un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué la ideología de género no cuadra con el pensamiento cristiano, no cuadra con la doctrina que Cristo nos enseñó? Vamos a verlo rápidamente, analizando la ideología de género y luego mirando esta vinculación y también este impacto que tiene sobre el mismo hecho del aborto y de toda esta industria y lobbies abortistas que están fuertemente acosando a la sociedad y también a nuestros países, a nuestros pueblos, ¿no? En cuanto a la ideología de género, pienso que habría que hacer un pequeño pero brevísimo, ¿no? Recorrido. Seguramente ustedes se identificarán con esto, ¿no? Si nosotros vemos de para atrás, nos vamos atrás y vemos un poquito la historia humana de los últimos 2, 3 siglos, ¿no? Nos damos cuenta que hay como ciertas banderas, ¿no? Que publicaban así las generaciones de esos momentos que eran jóvenes, ¿no? Juveniles. Entonces, por ejemplo, seguramente toda esta corriente del ateísmo, ¿no? Seguramente ustedes también se han sentido en algún momento como tocados, ¿no? Por ahí un amigo es ateo, por allá en el colegio alguien dijo, sí, ya no creo en Dios, por eso de aquí, por eso de acá, ¿no? Esto viene de mucho más atrás, ¿no? Por ahí el siglo XVIII, ¿no? A inicios del siglo XIX, hay algo que llegaba fuertemente, ¿no? Y era el hecho de anular a Dios. Es el racionalismo total, ¿no? Y entonces comenzaron a decir, por ejemplo, mencionemos a este famoso Nietzsche, ¿no? Que muchos le llaman Nietzsche, ¿no? Nietzsche, ¿no? Él proclamaba sencillamente que Dios había muerto, ¿no? Y entonces vino toda una avalancha de personas que se declaraban ateas. Yo no creo a Dios. Entonces los jóvenes y los adultos luego ya comenzaron a profesar una no creencia. No creemos en Dios, ¿no? Ateísmo. Pero como esto no cuajó, como esto no convencía mucho, la gente seguía siendo espiritual, la gente seguía orando, seguía yendo a los templos, seguía rezando a Dios, entonces necesitaba otra avalancha este mundo de todas estas influencias negativas, ¿no? Que tenemos que decir de principio que el autor más atrás, el autor más escondidito que está atrás de estas mentes humanas perversas, tenemos que decirlo, ¿no? Es el mismo demonio, ¿no? Que está influenciando para que el mundo se aleje de Dios. Entonces, por medio del ateísmo, como que no cuajó, ¿no? Luego viene algo, ¿no? Que se llama el materialismo, ¿no? El materialismo absoluto.
Por ejemplo, mencionemos a Carlos Marx, ¿no? El marxismo, ¿no? Dentro de su filosofía ellos decían, ¿no? Decían, el materialismo absoluto, solamente existe la materia. Todo lo que sea fuera de la materia no existe. Ojo a esto, atentos a esto, atentos a esto. Primero el ateísmo decía, Dios no existe. Pero luego el materialismo dice, no solamente Dios no existe, sino que también nuestra parte espiritual no existe. ¿Entienden esto? No existe nada que tenga que ver con lo espiritual. Somos puramente materia, solamente materia. Con el ateísmo anulamos a Dios. Con el materialismo anulamos la espiritualidad, la religiosidad. ¿Para qué una iglesia? No sirve para nada, solamente está ocupando ahí un terreno. Destruyámosla, mejor hagámosla un bar, hagámosla un hotel, hagámosla una discoteca, una biblioteca. Porque una iglesia, ¿para qué sirve? Para estar orando, pero si no existe Dios y tampoco existe espiritualidad, ¿entienden? Es un camino, ¿no? Primero ateísmo, luego materialismo. Todo esto viene por este afán del hombre muy racionalista, ¿no? Y luego, por último, ¿no? Viene esto que nos está tocando fuertemente a nosotros, ¿no? Y es la ideología de género. Ateísmo, luego materialismo y tercero, ideología de género. ¿Por qué la ideología de género es como una evolución de todo esto? Por lo siguiente, primero anulamos a Dios, luego anulamos, ¿qué cosa? La espiritualidad de la persona humana. ¿Y saben qué hace la ideología de género? Y ahí entendemos claramente, lo que hace la ideología de género es anular nuestra biología. Primero anuló a Dios, luego nuestra espiritualidad y luego nuestra humanidad. ¿Entienden? Nos está anulando por completo nuestro ser, lo que somos. ¿Qué profesa la ideología de género? Profesa que realmente la persona no es ni hombre ni mujer. Solamente cumple un rol en la sociedad. Puede aplicarse un género que proviene no de su biología, de lo que es realmente, ¿no? Sino que proviene de su pensamiento. Una de las fundadoras de toda esa ideología de género, ¿no? También está relacionado un poco con el feminismo, aunque no son lo mismo, ¿no? Pero tenemos que mencionar a Simone de Beauvoir, ¿no? Ella decía que el pensamiento, ¿no?, precede al ser. Explico esto, ¿no? Es decir, que más importante es lo que yo pienso que lo que yo soy. Ojo a esto, más importante lo que yo pienso que lo que yo soy. Entonces, si es que yo pienso de mí algo y me autopercibo, ¿no? Como por ejemplo, una persona de tal edad con este género que me asigno, ¿no? Entonces eso es superior a lo que yo realmente soy. Es una anulación completa, entonces, de mi biología. Con lo cual, el ser humano queda completamente, totalmente anulado, pierde su identidad. Primero, quitándole a Dios con el ateísmo, luego quitándole su espiritualidad con el materialismo y luego quitándole su identidad. ¿Con qué? Con la ideología de género. Si nosotros nos preguntamos cuál es el mayor atentado psicológico humano que no mata directamente a un joven, a un niño, a un adulto, pero que lo deja prácticamente herido de muerte para que viva una vida totalmente deprimente, como una náusea, es quitarle su identidad. Es el peor daño que se le puede hacer a una persona, que no sepa quién es, que ya no sabe si es hombre, mujer, qué mismo es, ¿no? Por eso es que la ideología de género pretende meter a fuerza sus ideologías, que también tienen que ver con la lengua, es decir, con la palabra, con lo que uno se comunica. Entonces a ellos no les gusta decir sexo, sexo masculino, femenino, no, varón, mujer, no. Nos gusta hablar de roles, nos gusta hablar de géneros. ¿Por qué? Porque el sexo tiene que ver con la biología. Tú puedes determinar que una persona es un hombre o una mujer, por ejemplo, si estudias solamente su estructura ósea, si estudias su cerebro, si estudias su cuerpo, su fisionomía, ¿no? Es decir, que todo lo científicamente estudiable del cuerpo humano, es decir, la biología, ¿no?, nos dice realmente qué es la persona. Y ellos, como no aceptan
y no quieren, porque lo han intentado desde 1995 con esta asamblea que hubo pro mujer, ¿no? En la que se metió durísimo la ideología de género, ¿no? Desde 1995 fuertemente, y por eso les toca a ustedes tan grandemente, a los que tienen 15, 18 años, ¿no? Porque ya ha venido esto de aquí cuajando, se ha venido como evolucionando, ¿no? Y entonces, ¿qué decía allí? Quitemos todas estas facetas, esas construcciones que tiene la sociedad, botemos al tacho de basura y ahora sí, vamos a dejar que los niños, ¿no? Por fin, supuestamente, ¿no? Se liberen de todo eso que nos dice la ciencia, ¿no? Y solamente van a aceptarse y a identificarse, a autopercibirse como en ese momento se sientan, como en ese momento se piensen, ¿no? Y claro, el sentimiento, claro, el pensamiento es muy cambiante. Yo solamente te pregunto a ti, ¿cuál era tu comida favorita de hace 2 años? Seguramente ahorita ya cambió. ¿Cuál era tu color favorito hace 5 años? Seguramente ahora ya cambió. Porque estamos en maduración, estamos cambiando. La misma palabra joven significa imperfecto, significa que está aprendiendo, que aún no está terminado. ¿Y cómo va a ser posible que yo determine quién soy a partir de una inmadurez total, a partir de una incapacidad para descubrirme por ahora realmente quién soy, ¿no? Y entonces lo que hace la ideología de género es ya no ir al ámbito biológico, científico, sino más bien ir al ámbito lingüístico, es decir, a la palabra. Bueno, como nosotros hablamos, hay un género masculino, un género femenino y hay un género neutro. Entonces, bueno, vamos a aplicar así también a la identidad de la persona. Ya no va a haber realmente varón o mujer, sino género femenino, masculino, o también puede haber un género neutro. Y desde allí, con esta concepción básica de géneros que comenzó con 5, ¿no? Y que ahora se ha abierto a una cantidad impresionante, inclusive en Estados Unidos se habla de más de 100 tipos de géneros, ¿no? Por ahí géneros indefinidos, neutros, bisexuales, transexuales y tantas otras cosas, ¿no? Impresionante, inclusive entrando allí percepciones de animales, ¿no? Una persona se autopercibe como un gato, ¿no? Y entonces tienen que respetar a los demás como si fuese un gato, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que como es una ideología y no tiene base científica, sino que solamente es ideológica del pensamiento, ¿no? Lo que yo pienso, eso soy, pues no tiene base. Y solamente se puede defender esta ideología a sí misma con gritos, con palos, con violencia y con mucho, mucho dinero, ¿no? Y es lo que están haciendo actualmente, promoviendo en los estados, en los países, no sé cómo está en Honduras, no sé cómo está en Centroamérica, en algunos lugares, por ejemplo en El Salvador, sé que no está entrando todavía, ¿no? Porque son países más conservadores, ¿no? Pero que puede entrar fácilmente en algún momento, ¿no? Recientemente Argentina, recientemente Perú, Colombia, Ecuador, estaban fuertemente acosados por todo este grupo, ¿no? Que quiere, rápidamente queremos meter ideología de género, ¿no? Por ejemplo, en mi país, en Ecuador, recientemente, en plena pandemia, imagínense lo que hicieron. En plena pandemia, mientras todos estaban así como asustados de lo que va a pasar con la pandemia, el virus está llegando a mi casa y no se está muriendo la gente, mientras todos estaban distraídos por la pandemia, el Estado en silencio quería aprobar una ley de salud en la cual se promovía ya esta clase de ideología de género, ¿no? Que tiene que ver con el aborto, que tiene que ver con vientres de alquiler, que tiene que ver con algunas otras cosas, ¿no? Y también a nivel educativo, ya poniendo que en el pensum de estudios, ¿no? Se pueda aplicar este lenguaje de género, ¿no? De género. Eso es impresionante, ¿no? Así en muchos países, en muchos lugares, con una agresividad tremenda, ¿no? Ideología de género, un lobby de mucho poder que está siendo financiado por personas de mucho poder, ¿no? Y les invito a que por ahí, si pueden anotar, solamente pongan Soros, ¿no? George Soros, ¿no? Y busquen en internet quién es. Es el mayor benefactor de toda esta avalancha
que es uno de los hombres más millonarios del mundo, ¿no? Y que da dinero a más no poder para que los estados aprueben leyes que van a favor de la ideología de género, y aquí viene el punto de conexión con el aborto, que entonces vincula entre muchas de sus perversidades justamente el aborto, ¿no? ¿Por qué? Si la ideología de género de alguna manera destruye la identidad de la persona, si ya no se sabe qué es realmente uno y que depende del pensamiento para entonces determinar quién soy, para determinar que existo, ¿no? Y más que del pensamiento, hasta del sentimiento, de las emociones. ¿Cómo me siento ahora? Eso soy, ¿no? ¿Qué vamos a decir de un niño, de un bebé, de un feto recién concebido, que no puede pensar, digamos así, que supuestamente, dicen ellos, antes de los 3 meses no puede sentir, aun cuando después también de los 3 meses en algunos países se aprueba el aborto, ¿no? Por ejemplo, en Irlanda, que ya se aprueba hasta un día antes de nacer. Un día antes de nacer. Si tiene 9 meses y aún no ha dado a luz, puede decir, quiero abortar. 9 meses. El niño completamente formado, capaz de vivir fuera del vientre de su madre ya, ¿no? Y sin embargo, como no ha dado a luz, puede decir, deseo abortar, ¿no? Se comienza, claro está, con las primeras semanas, 3 meses, y después van ampliando 6 hasta 9 meses, ¿no? Eso es fortísimo, ¿no? Y esto proviene justamente de esta concepción. Como es lo que yo siento y el niño no siente o no piensa, no habla, ¿no? Entonces, no existe, realmente no existe. Anulémoslo. El aborto, en esta línea de pensamiento, podríamos decir, no en todos los casos, pero en los casos en los que las madres realmente quieren abortar a sus hijos, ¿no? Es el asesinato primero de la misma madre para luego asesinar a su hijo, ¿no? ¿Por qué asesinato de la madre? Porque la madre ha perdido su identidad. La madre ha dejado de ser lo que tenía que ser, femenina, mujer y madre. Perdió su ser, su esencia, lo que le identificaba como mujer, y se convirtió más bien en el verdugo de su propio hijo, ¿no? Esto es fortísimo. Entonces primero se anuló a sí misma, primero se mató a sí misma, para luego matar a su hijo, ¿no? Repito, esto no en todos los casos. Hay casos de mujeres que abortan, más culpables son sus padres, el novio, el doctor, la sociedad que le está oprimiendo fortísimo, ¿no? En algunos casos, más culpables son otras personas, no la misma madre, ¿no? Pero en muchos otros, la culpable es ella, y sobre todo los que provienen de esta ideología de género. Estas mujeres, por ejemplo, cuando se aprobaba el aborto hasta el 6º mes, me parece que era en Irlanda, hace un par de años, ¿no? Imagínense, cuando se aprobaba el aborto allá y ya salía públicamente, las mujeres, sobre todo estas promotoras de la ideología de género, ¿no? Que allí un poco entran también las feministas radicales o las neonazis que se llaman, ¿no? Pero que no son realmente ideología de género, sino que la ideología de género más bien utiliza a estas mujeres feministas, ¿no? Radicales me refiero, ¿no? Entonces las utiliza, las manipula social, políticamente, ¿no? Y ellas, cuando se proclamaba esto, lloraban lloraban de alegría porque decían, por fin, ahora sí voy a poder hacer con mi cuerpo lo que yo desee. Por fin el Estado está velando por el derecho a que yo decida qué hacer con todo lo que existe en mi cuerpo, ¿no? Inclusive con una vida que no me pertenece, con una vida distinta a la mía, ¿no? Qué fuerte, qué feo, ¿no? Y ellas llorando de alegría, llorando de alegría. Entonces nosotros sabemos también el impacto que tiene el aborto en una mujer, todos los traumas que se dan después de realizar un aborto, ¿no? Los sueños, las recurrentes ideas de qué hubiese pasado, ¿no? Si no lo hubiese abortado, cómo sería actualmente, y escuchando voces a veces de niños llorando o de niños que le dicen mamá o por qué me mataste, ¿no? Cosas fortísimas, ¿no? Y que eso no consideran, y ¿saben qué es lo que hacen? Por ejemplo,
Aquí en Ecuador existe una señora que era una de las más grandes promotoras del aborto a nivel mundial, ¿no? Y lamentablemente promovió esto algunos años. Actualmente se convirtió, conoció la fe y dejó todo esto, ¿no? Pero cuando ella fue reclutada para esta maquinaria de la ideología de género con todos sus maleficios, digamos así, ¿no? Ella decía que recibía charlas y terapias psicológicas en las cuales le decían a ella, mira, tú vas a tener que abortar una vez y luego vas a tener que hablar a las cámaras y entonces decir, ¿no? Decirle a toda la gente, miren, yo aborté y me siento bien, me siento bien. Y le hacían repetir muchas veces esto, ¿no? Y luego le hacían abortar, ¿no? Y de frente de todos hablar de esto con mucha tranquilidad, con paz e inclusive con mucha alegría, porque comenzaban a ideologizarla, ¿no? Ella a meterse eso en la cabeza, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no es nada, solamente es un feto, solamente es un pedacito de carne, no pasa nada, ya luego se me va a pasar, si tengo alguna cosita, no, eso no le presto atención. Y entonces lograban dominarse psicológicamente para que no tuviesen luego entonces un impacto fuerte, ¿no? Y entonces iban a las cámaras y decían, sí, yo he abortado 4 veces y me siento orgullosa, feliz, ¿no? Y es que puede pasar, ¿no? Que hay también personas que sencillamente no tienen un trauma post-aborto, ¿no? Que están supuestamente bien tranquilas y todo, ¿no? Que no es tan fuerte por lo menos, ¿no? A raíz de este pensamiento pueden tener una psicología fuerte, ¿no? Y decir, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada, y pueden de alguna manera dominarlo, ¿no? Pero eso, ni siquiera eso es lo más complicado o lo más grave, ¿no? ¿Saben qué es lo más grave? Lo más grave es que hemos matado a una persona humana, independientemente de cómo me sienta, de cómo piense. Y hay algo todavía mucho más grave, y es que hemos ofendido a un Dios tan bueno y matando a una persona inocente, hemos matado al mismo Cristo. Porque Cristo muriendo por nosotros en la cruz, pensaba ya en estos niños abortados. Y entonces nuestra culpabilidad no se disminuye, sino que permanece. ¿Por qué? Porque Cristo asumió el dolor de eso que nosotros íbamos a realizar en el tiempo, ahora, actualmente. Con lo cual, estamos dañándole tanto, ¿no? Esto tendría que, en una concepción cristiana, estar muy claro, ¿no? Ideología de género no es lo mismo que una sana, por ejemplo, motivación feminista, ¿no? O una sana ideología feminista, que inclusive hasta la misma iglesia se siente cómoda hablando con una feminista, pero que sea de las buenas, ¿no? De las que no nacen de toda esta avalancha de la ideología de género, ¿no? Entonces, si estas modernas feministas, ¿no? Que repito, no hay que confundirlas con aquellas que sí luchan verdaderamente, por ejemplo, y que realizaron obras muy buenas a favor, por ejemplo, de que la mujer tenga más derechos ciudadanos o que derechos de la educación y todo esto, ¿no? Eso está bien, ¿no? Que se reivindique el papel, la dignidad y el lugar de la mujer en la sociedad humana, ¿no? Eso está muy bien, excelente, ¿no? Que esto vino a traer el mismo Jesucristo. Y hay que decir que la misma religión cristiana es la que ha promovido más esto que ninguna otra religión. Todo el mundo occidente que ha sido influenciado por el cristianismo tiene un rango, un estándar de posturas civiles, ciudadanas, a favor de la mujer que no se puede encontrar en otras religiones. Uno se va a los musulmanes o al hinduismo, ¿no? Se va todo al mundo oriental y allí la mujer más bien está pisoteada, ¿no? Entonces, gracias al cristianismo, lo que se ha hecho más bien es levantar muchísimo, ¿no? Que aún falta seguramente y habría que trabajar en algunos puntos todavía, ¿no? Pero lo que hace la ideología de género es ni siquiera trabajar a favor de la mujer, sino que la utiliza a la mujer para dañar a la propia mujer. Por ejemplo, decía alguien, ¿cómo es posible que yo me considere, ¿no? un feminista, ¿no? O una feminista, ¿no? Es decir, que apoya a las mujeres, que quiera algo a favor de las mujeres, pero que el feminismo
ideologizado por esa ideología de género, me impulsa a matar a una mujer, a matar a una mujer. Entonces una chica decía, un feminismo, ¿no?, ideologizado con esa ideología de género, que mate a una mujer en el vientre de otra mujer, pues yo no lo apoyo. ¿Qué voy a estar apoyándolo? No tiene sentido. ¿Cómo es posible que un feminismo lleve a matar a una mujer inocente en el vientre de su madre, ¿no? Y esta ideología de género, que va en contra de esta postura cristiana católica, ¿no? Me refiero justamente a el ser pro vida, al hecho de promover la vida en la sociedad y de respetarla desde la concepción, ¿no?, desde la concepción hasta la muerte natural. Esta está en contra de la ideología de género de nuestra Iglesia Católica. Y por ello hay una revuelta de ideología de género o de feminismo radical. ¿Y a dónde se dirigen? Normalmente a las iglesias, ¿no? Y van a las iglesias a veces a apedrearlas, a escupirlas, a pintarlas, ¿no? Lo que ponían recientemente en Argentina, ¿no? Le decían a la Virgen María, ¿no? María, ¿no?, aborta a tu hijo Jesús porque es un macho, ¿no? Imagínense hasta dónde llegaban. No digo que sean todas, porque hay muchas, repito, que están allí un poco confundidas porque quieren apoyar el feminismo bueno, sano, ¿no? Pero están inmiscuidas y envueltas en este otro feminismo, ¿no?, ese radical, ¿no?, neonazi. Entonces, allí ponían exactamente esto, ¿no?, que María aborte y mate a su hijo Jesucristo porque la ponían embarazada, ¿no?, porque es un macho, ¿no? Mata a este macho, a Jesucristo, ¿no? Y haciendo muchas alusiones a la Virgen María, a Jesucristo, inclusive a algunos santos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ¿no?, hay toda esta como avalancha de... ¿Estoy escuchando algo? Ya. Entonces, hay como toda esta avalancha de una nueva ideología, ¿no?, que lo que está buscando y procurando realmente no es el bienestar o la supuesta igualdad, ¿no?, entre todos los seres humanos, sino que atrás de todo esto se entrevé, ¿no?, que hay algo que no está bien, ¿no?, y que lo que está haciendo más bien es como dividir a las personas, ¿no? Entre los mismos cristianos, ¿no?, mismos católicos, existen personas que ya están dudando. El aborto, quizás sí, ¿no?, cuando el niño está mal formado, quizá cuando la madre fue violada, o quizá porque la mamá está en riesgo de muerte, se puede pensar en abortar, sí, ¿no? Y hay personas que ideologizadas ya por toda esta influencia, ¿no?, por las redes sociales, la televisión, los dibujos animados, inclusive, ¿no?, por inclusive Disney, ¿no?, y todo este mundo de Hollywood, ¿no? Hay que mencionar a la misma OMS, a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, a UNICEF, ¿no? Todo esto que lo que hace es promover esta forma de pensamiento, ¿no? Y que lo que hace luego es que nuestros estados quieran proponer leyes y luego nosotros decimos, pero si hasta la ley permite, ¿no?, quizá está bien. Es un ataque frontal contra la misma persona humana, contra su propia identidad, anulándola primero desde su concepción, es decir, ya no sé quién soy y lo que siento ser, eso debería ser, y luego, entonces, ya no respetando al otro, porque si el otro es como yo y no tiene identidad, pues este niño quizá tampoco tiene, ¿no? Entonces, aprovecho, hay una forma, el Estado me apoya, es algo legal, pues entonces voy y aborto, ¿no? En muchos países latinoamericanos todavía no está aprobado de esta forma porque somos todavía más cristianos, ¿no? Pero mientras menos cristiano, menos católico, más se aprueban estas leyes, ¿no? Aquí tenemos de muestra, sobre todo, el mundo europeo, ¿no? Suiza, Alemania, Estados Unidos, ya hablando acá arriba de nosotros, ¿no?, en Norteamérica, Occidente, en el campo de Europa y de Estados Unidos, gracias a Dios hubo un tiempo, o ha habido hasta ahora, ¿no?, un tiempo en el que se hizo frente a todo eso aquí del aborto. No quiero decir que Donald Trump sea el mejor presidente del mundo, y no quiero decir nada en relación a él, sino solamente este punto, ¿no? En cuanto al aborto, gracias a Dios, él frenó muchísimo en Estados Unidos, ¿no?
frenó muchísimo. Y lamentablemente, actualmente, con este supuesto ya ganador Biden, ¿no? de Estados Unidos, lo que va a hacer él es volver a abrir todas estas clínicas abortistas, ¿no? Y a financiar nuevamente a Planned Parenthood, ¿no? Esta organización mundial, Planned Parenthood, ¿no? Que financia en los países de todo el mundo clínicas abortistas, porque eso trae bastante dinero. Ellos se encargan de comprar los fetos, ¿no? Para de esto hacer todo un negocio. Se convierte en mercancía, entonces el niño abortado, vendido, comprado y luego vendido, ¿no? Para hacer tantas cosas, ¿no? Entre ellos hasta inclusive todo el mundo del cosmético, ¿no? Que hay utilización justamente de la grasa de los fetos de niños abortados, ¿no? Y que luego tiene que ver también con toda la industria farmacéutica, todo lo que tiene que ver con las pastillas de anticoncepción abortistas y de supuesta salud de la mujer, que lo que hacen es alborotar hormonalmente a una mujer de una forma impresionantemente horrible, ¿no? Y lamentablemente no saben el daño que se hacen, por ejemplo, solamente al utilizar una píldora el día después. Esto es una avalancha hormonal impresionante, ¿no? Y hay personas y niñas que ya han utilizado 2, 3 veces en un año. Si hasta inclusive los más radicales de estos dicen utilizar una vez al año, ¿no? Una vez al año, porque realmente lo que hace es como si las mujeres, ¿no? Saben toda la carga hormonal que se da cada mes, ¿no? Cada mes. Hay un cambio fuertísimo, vienen cólicos, dolores de cabeza, sentimientos de que estoy feliz, triste, que lloro, que no sé qué pasa, muy sensible, ¿no? Cuando les viene la regla, ¿no? Ahora, una píldora del día después tiene una carga como de 20 a 40 menstruaciones o reglas, ¿cómo se dice esto, ¿no? Según el país, ¿no? Entonces, que se da en ese momento, es una avalancha impresionante. Hay pastillas abortistas, ¿no? Que utilizan de tal forma, ¿no? Las hormonas, que son como si constituyeran 40 ciclos menstruales en un momento, ¿no? Es la carga hormonal que se da en la mujer, ¿no? Y entonces, supuestamente para defenderla, lo que están haciendo es matándola, ¿no? Y luego, de supuestamente utilizar estas pastillas hormonales, ¿no? Luego cuando van a querer tener un hijo, a veces es muy complicado o a veces les salen 4, ¿no? 3, ¿no? Enseguida, ¿no? ¿Por qué? O no pueden concebir y tienen abortos espontáneos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una fuerte herida, un fuerte... una fuerte trabazón ahí irregular en todo su aparato hormonal, ¿no? Con lo cual, lamentablemente, también se está dañando tantísimo hacia la mujer. Estoy llegando hasta acá porque supuestamente la ideología de género quiere algo a favor de la mujer, pero lo que está haciendo es más bien destruyéndola, ¿no? Y de entre todas sus artimañas y sus lamentables consecuencias está obviamente el aborto, que es lo más horrible, lo más catastrófico, que va en contra de la misma persona humana, que va en contra del mismo Dios y que va en contra, obviamente, por lógica, ¿no? En contra de la misma iglesia, en contra de tu misma fe, ¿no? Con esto termino diciendo que si somos cristianos, si somos católicos, ya lo decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Ya eso fue hace muchos años, ¿no? La ideología de género es algo contrario totalmente, ¿no? Al cristianismo, ¿no? La ideología de género. Y el aborto, obviamente, algo contrario al cristianismo, pero también a la persona humana, a la dignidad, porque es un asesinato, ¿no? No quiero decir, y repito esto importante, ¿no? Que todas las personas y las mujercitas que hayan abortado, ¿no? Son plenamente culpables y se han convertido en asesinas objetivamente, completamente, siendo ellas al 100% culpables. No. Hay mitigaciones, por supuesto. Repito, hay personas que han abortado y que no ha sido directamente su culpa, sino la culpa de otras personas, de terceros, ¿no? Y por ello, inclusive brevemente digo que si de entre nosotros hay alguien que ha participado en algún aborto,
o hay una mujer que ha abortado directamente, recurra a Dios para que Él pueda sanar el pecado cometido. Quizás no lo siente, quizás sí lo siente, eso es independiente, ¿no? Quizás tuvo traumas, quizás no tuvo. Eso es independiente de qué? De el daño que ha causado en su alma por esto que ha cometido y necesita una sanación. Y eso se da a través del acercamiento a la misericordia de Dios. Él está esperando, ¿no? Para restablecer, restaurar quizá a esta mujer que está fuertemente herida en su alma por lo cometido, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que podría compartirles el día de hoy. Ya están los 40 minutos, pienso, que tenía establecido. Ahora, si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla. Ahorita voy a leer el chat, no estaba atento hace un rato. Voy a comenzar a leer. Y luego, si quiere alguien hablar también, les daría paso, ¿ya? Aquí dice, no todas las mujeres sufren traumas luego de un aborto. Sí, no todas, pero la gran mayoría, ¿no? Y con tal de que una sufra, ya es algo horrible, ¿no? Porque es algo que lamentablemente se lo lleva hasta la muerte. Yo cuando confieso a personas, ¿no?, que han abortado, no saben el dolor que tienen, ¿no? Y se pasan confesando, creo, toda la vida del mismo pecado porque no lo pueden superar, ¿no? Es algo que les atormenta, ¿no? Y si solamente una mujer va a vivir atormentada toda su vida, pues en honor a esto, no solamente en honor a esto, ya sería descartable, ¿no?, el aborto, porque está dañando a mujeres, las está atormentando de por vida, ¿no? Dice, la mayoría de veces, si no es trauma, es culpabilidad. También, sí, exactamente, ¿no? Pueden haber, luego la conciencia, ¿no? De eso casi nadie te libra, ¿no? Esto es lo que hiciste, ¿no? Quizá no tienes trauma, no tienes sentimientos fuertemente palpables, ¿no? Pero hay una conciencia que ahí está, que habla, ¿no? Y si uno se atreve a paliar la conciencia, ¿no? Como les decía de esta señora ecuatoriana, ¿no?, que apoyaba la ideología de género y que había abortado, ¿no? Ella ha paliado su conciencia, ¿no? Decía, no pasa nada, otro más. Y que me pregunten públicamente y voy a decir que estoy contenta, feliz, y voy a sonreír, ¿no? Uno puede llegar también a eso, lamentablemente, ¿no? Pero de Dios, de su presencia, ¿no?, delante de Dios, de todo lo que ha hecho, de eso sí no puede salvarse, ¿no? Porque de Dios no puede nadie ocultarse. Dice alguien más, a mí me parece algo ridículo que las feministas digan ni una más, la mayoría de ellas son las primeras en hacer matar a sus hijas mediante el aborto, ¿no? Exactamente, es lo que también decía, ¿no? Es ridículo, como tú lo has dicho, Walter. Dice, ¿cómo podría una mujer que luego de abortar, si se ha confesado, pero aún siente culpa, cómo logrará superarlo? Ya, les doy una recomendación, ¿ya? Atentos. Entonces, una mujer ha abortado, se ha arrepentido, se ha ido a confesar, ha recibido la absolución, pero después de esto siente que hay algo que no está bien todavía, ¿no? Y siente culpabilidad y quizá todavía está con ese dolor, ¿no? ¿Cómo solucionar? A ver, atentos, ¿ya? Cuando uno comete un pecado, hay algo que uno adquiere, digamos así, que es la culpa y la pena de este pecado cometido. Ojo a esto, culpa y pena. La culpa es lo que me acusa, la responsabilidad que yo tengo, es decir, yo soy el culpable y responsable de eso que hice, y entonces mi juicio es yo culpable, ¿no? Aquí está la culpa. Cuando uno se confiesa, la culpa queda absuelta, es decir, uno queda libre. Aun cuando uno es el culpable y el responsable, Cristo, al morir por nosotros en la cruz y al absolvernos los pecados con el sacerdote, ¿no?, lo que hace es liberarnos de esta culpa, y entonces ya dejo de ser culpable delante de Dios porque Él me ha liberado, me ha declarado inocente, aun cuando yo era culpable, ¿no? Es el único tribunal, porque es de la misericordia, el único tribunal que el culpable sale libre, ¿no? Entonces nos perdona y nosotros estamos ya libres. Aquí estaba la culpa, ya absuelta. Pero hay algo que queda acá. Esto de acá se llama pena. ¿Qué es la pena? La pena es la herida que queda en el alma, a veces en el cuerpo también visiblemente, ¿no?, de los pecados que hemos cometido. En la confesión se nos borra la culpa, pero la pena no. La pena continúa. Por eso es que cuando el sacerdote nos absuelve, luego nos dice, tiene de penitencia, pena, penitencia, hacer esto de aquí. Uno realiza la penitencia,
pero todavía siente que no es suficiente. Es decir, que no ha llegado a la satisfacción de la reparación del pecado cometido, ¿no? Es reparar la ofensa que yo he hecho. Por ejemplo, si le robé $10 a alguien, entonces, ¿qué significaría reparar? Pues ir y devolverle esos $10, o quizá darle 20, ¿no? Con lo cual he superado y entonces me siento satisfecho porque he reparado esto que dañé. Dije una mentira con la cual dañé la reputación de una persona, entonces voy a decir la verdad y todavía voy a elogiarla más, ¿no? ¿Para qué? Para restablecer lo que hice. Eso se llama reparar. En el caso de una vida, por eso es tan difícil la reparación del pecado del aborto. En el caso de una vida, ¿cómo podemos repararla? Pues yo les propongo lo siguiente. Dedicar su vida completa a orar por los niños no nacidos, a orar por las madres que están pensando en abortar, en los doctores que promueven el aborto, en las clínicas, en las farmacéuticas, en la sociedad, en las políticas de los países que promueven el aborto, orar por ellas para que cambien. Y ya he tenido testimonio de personas que me han dicho, padre, ya he orado, yo que sé, 5 o 10 años, ¿no? He asistido a todas las marchas pro vida, estoy en un grupo pro vida, colaboro con madres que no tienen recursos económicos, pero han decidido tener al hijo, ¿no? Entonces yo les apoyo materialmente, les doy cierto dinero, ¿no? Y entonces he visto sanada mi herida, porque gracias a mis oraciones y gracias a mi participación activa en esos grupos pro vida, lo que he logrado es que algunas madres no aborten. Y entonces, el error que yo cometí a causa del aborto, al matar una vida, ahora lo he reparado porque he ayudado a sanar y a salvar unas 5 vidas, 10 vidas, 100 vidas de bebés. Por ejemplo, aquí en Ecuador, en Santo Domingo, hay calendarios que se hacen anuales donde se ponen las imágenes de todos los bebés que han sido salvados porque han ido personas con intenciones de abortar y hay toda una organización pro vida que les ayuda para que no aborten, les ayuda psicológica, material, socialmente, ¿no? Y con esto ellos pueden ver reflejado cada año, ¿no? Uy, ¿cuántos niños han sido salvados? Con esto uno puede reparar la herida que ha causado el pecado del aborto, ¿no? Eso se llama satisfacción por la reparación del pecado cometido. Uno siente aquí, de alguna manera estoy sanando esto, ¿no? O si no, va a pasar toda la vida perdonado el pecado, pero con la culpa, perdón, con la pena todavía viva, ahí palpitante, ¿no? Y uno, no sé qué pasa, no sé qué pasa. ¡Ey! A reparar, a ofrecer actos de misericordia, de penitencias, de amor y a orar muchísimo por esas personas y también incluirse activamente en algún grupo pro vida. Eso sería como la recomendación para todas aquellas personas que han abortado, ¿no? O que han participado de un aborto. Si alguien tiene alguna pregunta en viva voz, puede hacerla también, ¿ya? Padre, yo no es una pregunta, es mi punto de vista sobre el aborto. Las feministas consideran que el aborto va a ser una mejor opción, pero lo que están haciendo es causar una extinción, por así decirlo, porque prácticamente quieren legalizar un delito, porque en las leyes se promueve de que desde que hay una muerte a una vida, pues es como una condena a la cárcel, se supone. Y desde que el embrión es en el vientre, se considera una vida. Y las feministas y los que promueven el aborto lo que quieren hacer es asesinar. Y pues a mí me parece que deberían ir a la cárcel, es mi punto de vista. Sí, ese es un tema también complicado, ¿no? Por ejemplo, aquí se debatía bastante en Ecuador sobre esto, ¿no? Y se decía, no, pues, era la postura pro aborto, ¿no? Decían, no, pues, si además de que fue violada, ahí se ponen así, ¿no? Una chica fue violada, ¿no? Y por su temor y todo abortó, además por eso la quieren meter en la cárcel, ¿no? Si iba con temor, iba así. O sea, ponen siempre el caso más impresionante, ¿no? Donde uno se pone a pensar, me parece que sí, ¿no? Claro, fue violada, y luego por temor, vergüenza, accedió, abortó.
y luego la ley la quiere meter en la cárcel a más de que fue violada, ¿no? Y que pasó por el aborto. Entonces presentan toda una estructura así impresionante, ¿no? Y es que lo que intentan es como a través de los sentimientos, ¿no? Y de poner una cara de una chica que está llorando ahí, ¿no? Decir, sí, pobrecita, ¿cómo vamos a probar esto, ¿no? Pero es que esto no es la regla general, ¿no? La regla general es de personas, de niñas, de jóvenes que sencillamente por la promiscuidad van y tienen relaciones sexuales con este y quizá con el otro, o quizá solo con su novio, pero ya, y ahora estamos embarazados, ¿y qué hacemos, no? Entonces fácilmente abortar. Esas son las mayores causas, orígenes del aborto, ¿no? No la otra, la de la pobre niñita que fue violada y aquí acá, ¿no? Pero entonces la excepción la quieren convertir en una regla, ¿no? Y así comienzan como a impulsar. Entonces lo que tú has dicho, ¿no? Como norma general debería, ¿no? Ser realmente un crimen. Lo que sucede actualmente es que en la constitución de cada país lo que quieren es sacar esto, ¿no? Y ya no poner que se defiende la vida desde la concepción, ¿no? Sino más bien que se defiende a la persona humana. Y entonces, diciendo a la persona humana, llegan a determinar que el niño en el vientre no es una persona humana y entonces podemos abortarla, podemos matarla, ¿no? Pero gracias a Dios nuestras constituciones normalmente establecidas en toda Latinoamérica, en Centroamérica, ¿no? Dice que se defiende la vida desde la concepción. Y entonces promover una ley que mate a la vida humana ya de unos días, meses, ya concebida, ¿no? Entonces es anticonstitucional, por supuesto que sí. Y eso debería ser penado, por supuesto que sí, ¿no? Y prácticamente las feministas se están contradiciendo, porque dicen que quieren como evitar que las asesinen y prácticamente se están extinguiendo ellas solas y dicen que no quieren matar a los seres vivos. Exactamente. Según las estadísticas de Estados Unidos, por ejemplo, o también de la misma Argentina, la tasa de mujeres muertas a causa del aborto antes de que sea aprobado, por ejemplo, en Estados Unidos, antes de que sea aprobado en Estados Unidos el aborto, ¿no? La tasa de mujeres era menor de muertas, ¿no? De cuando se aprobó. Una vez que se aprueba, la tasa de mujeres muertas a causa del aborto, ya oficial, ya en clínicas supuestamente bien decoradas y todo, subió el número de mujeres muertas, ¿no? O sea, es que cada intervención que requiere, ¿no? El introducir instrumentos dentro del vientre de una mujer es grave, es arriesgado, puede ser mortal, por más de que sean limpios y que sean en una habitación blanquita y con personas bien vestiditas y muy amables, tranquilita, aquí tú solamente mira para acá. Yo he escuchado testimonios fortísimos de mujeres que me han contado cómo han ido a abortar, ¿no? Entonces, bien tranquilita, ya venga, no pasa nada, aquí la sobo, y todo amable, pero lo que está haciendo ahí, mientras está que la acaricia, es matando al otro, ¿no? Y luego esto con toda esa repercusión que tiene, ¿no? Y de una de ellas se debe contemplar la lamentable muerte de las mismas mujeres. Para muestra, el propio Estados Unidos, cuando se aprobó la ley del aborto, y entonces incrementaba la tasa de mujeres muertas a causa de abortos ya legales, oficiales, ¿no? Entonces no tiene pies ni cabeza, como decimos aquí en Ecuador, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo voy a ver el chat brevemente. ¿Dónde está? Dice, ¿cómo se puede ayudar a un amigo homosexual a salir de su confusión o a superar su situación? Esto no es tan fácil, ¿no? Eso necesita un diálogo un poquito más amplio sobre el tema. Si es posible, me escribe Leti, ¿no? Si es posible, comunícate conmigo. Yo estoy actualmente trabajando con muchas personas que tienen dificultades para determinar su orientación sexual, ¿no? Saben que son hombre o que son mujer, ¿no? Pero que se sienten muy atraídos por su mismo sexo, ¿no? Con personas homosexuales o a veces bisexuales, ¿no? Y estoy trabajando con ellos y estoy promoviendo una organización que se llama EPE, Es Posible la Esperanza, ¿no? Y si deseas que se contacte conmigo, será lo mejor
y yo sabría direccionarle para entablar un diálogo y también un proceso para ayudar a esa persona, ¿no? Sería lo más práctico, más que ahorita explicarte la situación de cómo hacerlo, que él se comunique conmigo. Yo voy a dejar mi número de teléfono aquí en el chat para que puedan escribirme, ¿ya? Ahorita lo voy a hacer brevemente, permítanme, voy a poner a todos y este es mi número. Ya, este de aquí es mi número de teléfono. Pueden escribirme al WhatsApp, ¿ya? Ahí está el código de área 593 y luego es 99330621, ¿no? Allí podríamos hablar más extendidamente sobre el caso de esta persona, ¿ya? Luego dice, con el tema del ateísmo, ¿podría esa persona o esas personas creer en Dios y tener fe? Pues una persona atea, actualmente los ateos del mundo contemporáneo en el que nos encontramos, no son ateos por argumentos, por realmente una estructura mental bien fundamentada con unas bases intelectuales, racionales, ¿no? Sino que son ateos también de sentimientos. Ah, es que me pasó esto de acá y entonces ya Dios no existe, ¿no? Pero no tienen realmente una estructura intelectual, ¿no? Entonces estas personas lo único que hacen normalmente, actualmente, es como sencillamente ser indiferentes con Dios y declararse ateos, aun cuando por dentro también en las noches están orando, ¿no? También saben que hay alguien más, ¿no? Y de alguna manera tienen fe. Lo que tenemos que hacer nosotros es como motivar esa fe a través de la palabra, darles argumentos, ¿no? Pero también, ¿no? En algún momento, cuando nos ven que nosotros estamos contentos, felices, y nos preguntan, oye, ¿y tú cómo haces eso? ¿Cómo estás tan contento en medio de esta pandemia o en medio de esta situación? Se te murió tu familiar y estás tranquilo, ¿no? Entonces uno poder decirle, es por Dios, ¿no? Porque yo creo en Él, ¿no? Entonces también el testimonio hace que la misma persona como que vaya dándose cuenta, ¿no? Y si es un jovencito, normalmente con un par de argumentos, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando vienen ateos jóvenes a hablar conmigo, un par de argumentos y dicen, ah, es verdad, sí, es verdad, Dios existe, ¿no? Así de fácil. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos de peso, ¿no? Y entonces ellos son relativamente fácil de instruirles, de educarles para que no se alejen más de Dios y normalmente sí tienen fe, ¿no? Sí tienen fe, pero están como ahí un poquito siendo indiferentes con Dios, ¿no? Dice alguien más, la mayoría de personas apoyan el aborto si es por una violación o por a una menor más que todo. Pero en un caso, la mujer decide abortar a pesar de que fue por una violación, ya que no quiere vivir con ese trauma de ese momento horroroso. ¿Sigue siendo pecado? Claro, por supuesto, porque, claro, uno puede decir, el aborto está mal, ¿no? Pero también está mal que yo viva con este trauma, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? Entre las dos cosas, la que más pesa es la vida de una persona. Yo no puedo matar a alguien solamente por decirle para que no tenga traumas. Para que no tenga traumas, la matamos. No, no. ¿Qué diríamos normalmente? Vamos a ayudar a esa persona para que supere el trauma y viva bien, ¿no? Ese es el racionamiento humano, lógico, natural, noble, bueno, ¿no? En cambio, si es que uno piensa y dice, bueno, tiene traumas, matémosla, y así le libramos del trauma, no tiene lógica. Es lo que sucede cuando uno piensa, ¿no? Y dice, o vivir con ese trauma del aborto, o matar a una persona, a este bebé. ¿Cuál de las dos? No sé. Y entonces uno dice, bueno, entonces, para no vivir con el trauma, y no vivir siempre que vea al niño a su rostro con ese momento trágico que me pasó, entonces voy a matar al niño, ¿no? Esto no tiene coherencia, porque está por encima del trauma la vida de una persona, ¿no? Y entonces, si alguien opta por matar al niño, supuestamente para no tener un trauma, lo que sucede es que está también cometiendo un acto de egoísmo, ¿no? Se está viendo solamente a sí misma, ¿no? Y no ha visto a la vida de esta persona, ¿no? Se puede decir muchas otras cosas, no voy a extenderme en las respuestas, ¿ya? Porque seguramente no tenemos mucho tiempo. No sé cómo vamos con el tiempo. Padre, con el tema del ateísmo, eso ya está. Ya respondí. Dice, ser agnóstico depende de un razonamiento intelectual. Normalmente el agnosticismo también tiene una base intelectual, ¿no? Agnóstico significa que la persona cree
que hay una incapacidad para conocer algo de Dios. Sencillamente no sabemos nada. Seguramente existe, pero no sabemos nada. ¿Cómo vamos a saber y conocer a Dios? Es como el planteamiento que tenía Aristóteles, ¿no? Decía, Dios es tan Dios que no puede tener relación alguna con una criatura humana, porque nosotros somos tan ruines, tan pequeños, que no nos merece un poco de la atención de Dios, ¿no? Y entonces el agnóstico dice, no se puede saber absolutamente nada de Dios, así que vivo un indiferentismo completo, ¿no? Soy indiferente totalmente. ¿Por qué? Porque no sé nada de Dios. Entonces sí nace de un razonamiento, ¿no? Pero también hay que ver si son razonamientos realmente de peso, ¿no? Porque quizá solamente es esto, ¿no? ¿No puedo saber de Dios? Bueno, se acabó. Hey, pero espera, hay toda una historia humana, ¿no? ¿Has estudiado la historia humana? ¿Has visto la historia de la iglesia, por ejemplo? ¿Cómo ha sido este testamento histórico de todo un pueblo, el pueblo de Israel, que ha, de manera histórica, repito, ¿no? También se puede comprobar de manera arqueológica, ¿no? Que ha tenido una relación grande con un ser divino, ¿no? Y que se ha visto que esto ha quedado plasmado en un libro, ¿no? Y entonces ahí se puede hacer toda una argumentación a favor de la posibilidad del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado. Y lo vemos, por ejemplo, en esto otro, en esto otro, ¿no? Entonces, si es que no hace ese esfuerzo por fundamentar su agnosticismo, va a quedar siempre en ese, no sé, será, no será, ¿no? Y gracias a Dios, si uno comienza a indagar en la historia humana, se dará cuenta que necesariamente hay que determinar que esa misma historia exige de nosotros una respuesta a favor de que Dios se ha hecho presente, cercano a nosotros y que está realmente vivo, luego si ya tienes fe, ¿no?, en la iglesia que Él mismo ha fundado, ¿no? Y se ha dado, se ha revelado para nosotros, ¿no? Oye, discúlpenme por las respuestas, intento ser muy breve, necesitaría una respuesta quizá más amplia a la persona que me ha preguntado, pero por honor al tiempo no podría ser algo mejor, ¿no? Dice, ¿qué puede hacer una joven si es presionada por sus padres a abortar y ella no quiere? Tiene que, eso me ha pasado un par de veces, ¿no? Y entonces lo que yo le he dicho a esta persona, ¿no?, es que sencillamente se consiga, por ejemplo, algún familiar, puede ser la abuelita, puede ser, no sé, algún familiar que le pueda respaldar, que le pueda defender y que ella sea su escudo, ¿no? Y que si es cristiana, porque normalmente estamos relacionados con personas cristianas, entonces decirle pues a las personas que qué les pasa, ¿no? Y si es necesario, inclusive llevar a un sacerdote, llevar a una religiosa o a alguien a que hable con los padres y que diga, pero ¿qué está pasando, no? Y si inclusive ahí los padres no, hay que luego recurrir inclusive a las leyes del Estado. Me imagino que las leyes de Honduras, ¿no?, no aprueban todavía el aborto, ¿no? Entonces, aferrarse a la ley, ¿no? Ir a un juez y decir, me quieren obligar a matar a una persona, ¿no?, que está en mi vientre, ¿no? Hasta allá debería llegar la hija, esta hija de esta familia, porque es una persona que realmente cree en Dios, que ama también, ¿no? Y con lo cual se cumpliría una vez más las palabras de Jesús, ¿no? Llegarán esos tiempos donde el padre estará contra el hijo, ¿no?, la madre contra la hija, ¿no? Y eso puede ser este momento, ¿no? Dice otra pregunta. Padre, una persona que forma parte de la comunidad LGTBQ, Y y todos los demás, ¿tiene derecho o puede ir a la iglesia? Pues una persona que forma parte, pero que no está realmente allí con toda su conciencia, ¿no? Porque quizá está ahí porque ni siquiera bien entiende. Piensa que es feminismo, que apoya a las mujeres para que vivan bien. Entonces ya, claro, yo voy también a eso de ahí, ¿no? Si es así, pues no tiene plena conciencia, con lo cual no es un pecado mortal, no es un pecado abiertamente mortal, ¿no?, porque no tiene conciencia plena, ¿no? Pero si hay alguien que sí, que apoya, que sí, que está enterado de todo el efecto que tiene su apoyo a este lobby,
entonces está apoyando el aborto. Y si apoya el aborto, no puede comulgar, por ejemplo, ¿no? ¿Puede ir a la iglesia? Pues sí, puede sentarse en una banca, puede estar en la misa, pero no puede comulgar. Y si la conoce, por ejemplo, el párroco, tiene que negarle la comunión, ¿no? Tiene que negarle la comunión porque no está en comunión con la iglesia ni con Dios. Está apoyando la muerte de inocentes, ¿no? Ya. Bueno, creo que han sido todas las preguntas. Ok, muchas gracias, dice. A ti, Andrea Carolina. Bueno, entonces, ahora, ¿qué hago? ¿Hay alguien que va a continuar o yo? Padre, O... una última cosa. Ya, muy Hace bien. poco usted tocó el tema de los ateos, ¿verdad? Uh-huh. Mire, sobre el tema de los ateos, yo le tengo dos buenos ejemplos. Ya. Uno fue el creador del Titanic original. Él Uh-huh. dijo, ni Dios va a poder hundir este barco. ¿Qué pasó? El Titanic chocó contra un iceberg, se hundió. Y otro ejemplo es que una vez una joven se iba a ir a una fiesta. Habían 5 chavos en el auto en el que la iban a recoger. Y pues en el momento en el que la joven se subió, la madre le dijo, hija, que Dios te acompañe. Y pues el chofer le había dicho que pues que se vaya en la cajuela. ¿Qué pasó? Hubo un choque, el carro chocó y lo único que salió intacto fue la cajuela. Y de ahí pasaron 6 muertes. Exacto, ¿no? Y eso también se puede aplicar a la inversa, ¿no? Se puede aplicar a la inversa. Si existe también el diablo, ¿no? Es porque, o sea, si existe el diablo, también debería existir Dios, ¿no? Y recientemente, lo digo porque algo parecido ocurrió, pero a la inversa, ¿no? En un colegio en el cual yo estudiaba, 5 personas practicaban la Ouija, ¿no? Hacían invocaciones al demonio, ¿no? Y poco a poco fueron como cambiando, se comenzaron a vestir y a hablar distinto, ¿no? Y un día los 5 habían estado jugando la Ouija, ¿no? Se fueron en un carro y los 5 murieron. Hizo facto, ¿no? En el acto murieron y en medio de todo este carro destruido, todo, ¿no? Estaba la tabla de la Ouija intacta, ¿no? Como testamento de que estos habían muerto justamente por esta influencia y todo este juego con el demonio, ¿no? Y entonces, si existe el diablo, existe Dios, ¿no? También como una forma a la inversa de también llegar al conocimiento de Dios, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿alguien va a dirigir o va a decir algo al final o yo hago la oración final? No lo sé. Usted hace la oración, Padre, y la bendición. Ya, muy bien. Entonces voy a ver, aquí llegó un último mensaje. Padre, tengo una duda. Walter, apúrale. A ver. Dice Walter que tiene un maestro que es ateo. Sería la última pregunta. Si pudieras quizá hablar, Walter, por el micrófono sería más práctico. Sí, ok. Es que mire que yo tengo un maestro que es ateo, pero, o sea, no cree en Dios, no cree en ninguna religión, no cree en el cielo, tampoco en el infierno, no cree en nada. Él solo cree que después de la muerte hasta ahí nomás. Pero él es una buena persona, o sea, él respeta a los que sí creen, respeta a las religiones, respeta a la Virgen, póngale. Y también él hace buenos actos, él es, por decirlo así, una buena persona. Entonces eso, el hecho de que no crea lo hace, por decirlo así, lo hace estar en pecado. Ya, yo te explico, ¿ya? Y eso es lo que dice la iglesia, lo que dice la fe desde el principio, ¿no? La iglesia católica, ¿no? La iglesia católica dice que si una persona, no por su culpa, es decir, no porque es ignorante, porque ha dicho, yo no quiero saber nada de Dios, no porque ella dice, yo no quiero ir a la iglesia, esos me caen mal, y aquí, o sea, no por su culpa, no porque él realmente no quiere nada que ver, no quiere nada con la iglesia, sino no por su culpa, es decir, él realmente quizá hasta ha hecho en algún momento ha hecho una cabida a Dios y ha dicho, Dios, si existes, te doy una oportunidad, ¿no?
y no ha pasado nada, ¿no? Si él, no por su culpa, ha llegado a determinar que Dios no existe, ¿no? Porque quizá ha leído también la Biblia, pero ha visto que no, ha visto la historia, desde su intelecto, ¿no? Ha visto que no me convence, no me convence. No por su culpa, repito, ha llegado a la conclusión de que Dios no existe, pero vive constantemente, sinceramente, buscando la verdad y viviendo los valores buenos, nobles, como tú has dicho, que es una buena persona y todo eso de acá, ¿no? Esta persona se puede salvar. Por supuesto que sí, porque no tiene pleno consentimiento, es decir, que no hay un rechazo a Dios. Él no está rechazando frontalmente a Dios, sino que su inteligencia por ahora le dice que no existe, y eso hay que respetarlo, porque sinceramente lo busca, pero no lo ha encontrado todavía. Entonces lo respetamos. Si es que él llegase en un momento a determinar que Dios existe y se bloquea, y ahí sí dice, no creo en Dios, pero ya su conciencia le dice, hey, pero tú ya te determinaste que sí existe, tú ya te diste cuenta que ahí sí hay un atisbo, ahí hay una huella de Dios, y tú te bloqueas enseguida, entonces ya es culpa de él. Pero si él no tiene culpa, busca sinceramente la verdad y vive valores nobles, buenos, de verdad, de justicia, de paz, ¿no? Esa persona puede irse definitivamente al cielo, ¿no? Eso dice la Iglesia Católica en el mismo catecismo. Okay, Inclusive padre. una persona de otra religión, ¿no? Un ateo y también una persona de otra religión. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña oración y yo les doy la bendición. Muchísimas gracias, jóvenes, por estar aquí presentes. Han estado bastantes. Me alegro mucho, espero que eso les sirva. Y como les decía, y les dejaba el número de teléfono, si quieren comunicarse o quieren recibir material de fe exclusivamente para jóvenes, yo lo realizo en las redes sociales, o si quieren recibir material general de formación para todas las edades, también lo realizo, solamente tienen que escribirme y decirme, padre, quiero material para jóvenes o quiero material general para todos, ¿no? O si quieren conversar conmigo, alguna consejería en general, alguna cuestión de fe, pues pueden contar conmigo. Ahí les dejé el número de teléfono, pueden escribirme a mi WhatsApp, ¿ya? O busquen también el canal de YouTube o de Facebook de un padrecito o también de un sacerdote millennial. Ahora dispónganse entonces para recibir la bendición, ¿ya? El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. Infundan en ustedes el amor sublime, sagrado, por la vida, para defenderla, para amarla, apoyarla, promoverla en la iglesia, en la sociedad, inclusive en la misma política, en las leyes de nuestro país. Y además, infunde en nosotros el espíritu de arrepentimiento, quizá por los pecados cometidos contra nosotros mismos y nuestra identidad, o quizá contra los demás, concretamente en el pecado del aborto. Y que infunda también en nosotros el espíritu de oración, para orar por aquellas ideologías, por todas las personas que erradamente se encuentran apoyando algo que va en contra de la dignidad y de la persona humana. Así el Señor nos lo conceda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.